y por las posturas políticas que expresan diferentes mandatarios latinoamericanos sobre el próximo proceso electoral a celebrarse el 28 de julio, las elecciones presidenciales en el país. Por eso recibimos a nuestro invitado esta mañana. Se trata de Oscar Arnal, es analista político y abogado. Gracias por acompañarnos en Primera Página para analizar y entender diferentes temas de la agenda. Bienvenido. Gracias por la invitación. La importancia que tienen estas elecciones presidenciales del 28 de julio, volver a la vía del voto en el caso de los diferentes factores políticos que se preparan para esta contienda electoral. ¿Cómo usted valora lo que hemos visto de este proceso a lo largo de varias semanas? Sí, a menos de 50 días de las elecciones, creo que es un evento trascendental desde todo punto de vista. O sea, cada 6 años los venezolanos tenemos la oportunidad de expresarnos a través del voto. Un poco lo que dice el artículo 5 de la Constitución, la soberanía. Y entonces la gente diría, bueno, pero ¿qué es eso de la soberanía? La soberanía es el poder máximo. ¿Y qué dice la Constitución? La soberanía, o sea, el poder máximo, reside en el pueblo. O sea, que el pueblo es el soberano. Y esa soberanía, lo dice el propio artículo, se ejerce a través del voto, o sea, a través del sufragio. Entonces es una oportunidad histórica, digamos, que se nos da a todos los venezolanos de decidir nuestro destino, de decidir cuál va a ser el futuro de Venezuela, qué es lo que realmente nosotros queremos. Y aquí está planteada, digamos, un dilema: ser o no ser. O quieres, digamos, seguir con el continuismo, que para mí es el no ser, o quieres, digamos, después de todos estos años del presidente Maduro y de lo que ha venido antes, o sea, alrededor de 25 años ya, un cambio. Y esa es la dinámica que está planteada, entre cambio y continuismo, ¿no? Y entonces, digamos, hay dos grandes factores, ¿no? O sea, evidentemente el gobierno, ¿verdad?, de Maduro y el partido de gobierno representan una opción, evidentemente tienen todo el poder. Esa opción del continuismo y la opción de cambio la presenta la plataforma unitaria, digamos, donde está incluida, por supuesto, la ganadora de las primarias opositoras, que fue María Corina Machado, y lo demás, digamos, que está ahí, simplemente sirve de alguna manera, digamos, de relleno, pues, a esas elecciones que tienen que definirse en esos términos: continuismo o cambio. Y a los países, digamos, cuando uno ve la Constitución, o sea, yo que soy profesor de Derecho Constitucional de la Central, ¿no?, y uno revisa la Constitución venezolana, después de ese artículo 5, que señala que el verdadero poder en una democracia lo tiene el pueblo, quien decide su destino, el artículo 6 dice que el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela tiene que ser un gobierno democrático, alternativo, electivo, de mandatos revocables, responsable. ¿Qué quiere decir esto en definitiva y por qué esto se contempla? Porque la alternancia es fundamental para renovar el poder. Eso que decimos, escoba nueva barre bien, por supuesto, claro, porque las escobas se van desgastando. Ahora, usted esto en la práctica y los paralelismos que ha citado, ¿cómo evalúa las condiciones que se han dado en este proceso y en esta precampaña electoral? Hemos visto muchos discursos, muchos datos, incluso de encuestadoras que posicionan principalmente en primer lugar, la mayoría, al candidato de la plataforma unitaria Edmundo González, y en segundo lugar al presidente Nicolás Maduro. Hay también encuestadoras que es a la inversa el resultado. ¿Cómo usted evalúa las condiciones y eso que vamos viendo de lo que podría dibujarse para el 28 de julio? Sí, como muy bien dices, digamos, hay encuestadoras y encuestas para todos los gustos, pero hay un voto que es el voto silencioso, que se va a expresar. Y digamos, ¿y cuál es la realidad actual venezolana? O sea, te lo digo yo como profesor universitario. O sea, ¿cuánto está ganando un docente? ¿Cuánto estamos ganando los profesores?
digamos, cuánto estamos ganando o cuánto estamos recibiendo los pensionados, bueno, del Seguro Social y los jubilados. Digamos, yo coticé toda mi vida, o sea, todos los meses me descontaban el Seguro Social, o sea, un 4% de mi salario, alrededor del 4% por más de 30 años. Y sin embargo, digamos, lo que nos dan en este momento es una cifra ridícula, o sea, el drama de Venezuela, digamos, desde el punto de vista económico, yo diría que hay tres grandes dramas. El primero es ese del salario mínimo y lo que, digamos, reciben los pensionados y jubilados. O sea, que tenemos uno de los salarios, digamos, búsquenlo en internet, en cualquier parte, más bajos de todo el globo terráqueo, o sea, de todo el planeta, aunado a una de las inflaciones a la vez más altas del mundo. Entonces tienen los salarios, digamos, en el suelo y tienen en el cielo la inflación. Esa es la realidad. Y el otro tema es que históricamente, digamos, en los últimos 80 años, Venezuela vivió del petróleo, digamos, y antes de estos 25 años, PDVSA producía un promedio, digamos, de 3.500.000 barriles diarios. Y esa es la debacle de Venezuela. Y hoy día está en los 700.000, 800.000 barriles, después de que alrededor de 4 presidentes de PDVSA han sido, digamos, sancionados por delitos de corrupción. El señor Ramírez, por ejemplo, que está allá en Italia. Este último señor que fue inclusive vicepresidente, Tarek El Aissami, ¿no? Sí. Y con él una corte de alrededor de 60 de sus miembros. Vamos a hacer una pausa, estimado Oscar. Después de comercial hablamos de esto y también de la importancia que tiene la comunidad internacional en este proceso electoral del 28 de julio, así como temas internacionales que están en la agenda y que no son menos importantes para la jornada de este lunes. Ya regresamos con más.